Alcatraz, la isla del diablo en Estados Unidos, La Roca, la prisión de máxima seguridad más violenta y con peor fama del mundo. Tortura, tormento, infierno. Ha alojado a leyendas como Al Capone, Ametralladora Kelly, Doc Barker o el pajarero de Alcatraz, Robert Stroud. La libertad, tío. ¿Tanta gente la da por hecha? No tienen ni idea de lo que significa realmente. Durante casi 30 años, todos soñaron con fugarse de allí. Era tu mayor ilusión en la vida, lo que te mantenía cuerdo. Desde Los Valientes y los Anónimos hasta la legendaria Gran Fuga de Alcatraz, inmortalizada en libros y películas de gran éxito. Estaban vivos cuando se fugaron. Si murieron, lo hicieron en libertad. Ahora analizamos los hechos desde un nuevo ángulo, con entrevistas inéditas a internos y guardias. Los guardias dispararon a matar. Tú disparas a los nuestros y nosotros a ti. Y una carta que ha salido a la luz recientemente podría confirmar que los presos fugados más famosos realmente alcanzaron la libertad. Hay probabilidades de que esta carta sea auténtica. Las mejores fugas de Alcatraz. Al menos lo intenté, lo intenté. Una imponente e inquietante isla-prisión en medio de la bahía de San Francisco, rodeada de aguas gélidas plagadas de tiburones. Supuestamente a prueba de fugas. Pero no para unos hombres que ansiaban la libertad y estaban decididos a superar cualquier obstáculo. Esos hombres planificaron, aprendieron del pasado, intrigaron y soñaron. La mente de un preso está continuamente trabajando. Pueden encerrar a una persona, pero no a su cerebro. Es como si estuvieras en un campo de minas de oro. Te metieras en una cueva y la cueva se derrumbara sobre ti. Tienes que salir de ahí. Pues esto es lo mismo. ¿Por qué alguien querría fugarse de Alcatraz? Por la libertad. Porque el hombre es un animal y un animal necesita la libertad. ...1962 fue el año de la mayor fuga de la historia de Alcatraz. 4 hombres con años de experiencia en fugarse de prisiones de todo el país llevan semanas trabajando en un plan, montando las herramientas y planeando una fuga que a la larga causará el cierre de la legendaria prisión. Forman un equipo estrella de maestros del escapismo. El ladrón de bancos Frank Morris, de 35 años, sureño de origen humilde. Creció en hogares de acogida. Su primera condena fue a la edad de 13 años. Antes de los 20 ya había sido acusado de todo, desde posesión de drogas hasta robo a mano armada. Sus numerosos delitos le llevaron a cumplir penas de cárcel en Kirkland. Y como a la mayoría de los internos de Alcatraz, sus múltiples intentos de fuga le aseguraron una plaza en La Roca. En su historial penitenciario figuraba su nivel de inteligencia. Tenía un cociente intelectual estimado de 133. Está considerado el preso más inteligente de Alcatraz. Frank era callado, era inteligente y tenía la firme determinación de salir. Su ingenio fue decisivo, más que cualquier otra cosa, para que lograran sacar adelante el plan. La historiadora y escritora Jolene Babiak es la hija de Arthur Dollison, antiguo alcaide de la prisión. De niña vivió en Alcatraz. Su padre estaba al frente de la prisión el día de la gran fuga. Morris fue abandonado con unos 6 meses de edad y hasta los 13 años pasó por 10 casas de acogida diferentes. De los 13 a los 35 estuvo en la cárcel casi todo el tiempo, excepto unos 2 años, así que era un preso institucionalizado. Era muy brillante, con menos de 1,70 m de alto y 60 kilos. Se le atribuía un intelecto superior. Jugaba con las cartas cerca del pecho, muy callado. Un preso me dijo una vez que era parte de la pared. Estaba ahí, pero no podías verlo. Los ladrones de bancos John y Clarence Anglin, hermanos de 30 y 31 años, eran hijos de un agricultor migrante de Georgia que tenía 14 hijos, 7 hijas y 7 hijos. Su gran golpe fue en un banco de Alabama.
Lo atracaron usando una pistola de juguete y huyeron con casi $20.000. A los 5 días los detuvieron y fueron a parar a Alcatraz. Clarence solo había estudiado hasta 5º curso y John hasta 3º. Por tanto, su nivel educativo era muy bajo. John era más sumiso. Clarence daba la imagen de un tío más duro. Pero los dos eran más bien perros ladradores, de los que pierden la fuerza por la boca y se esfuman en cuanto hay jaleo. En fin, como la mayoría, ¿no? Voy a matar a ese tío, en ese plan. La mayoría son así, y en la cárcel se vuelven algo más exagerados. En su único robo a un banco, cuando Clarence era fugitivo, los hermanos usaron un Cadillac robado y se dirigieron a una población muy pequeña, donde se hicieron notar paseando por la calle principal, según un periódico local, y todos los residentes pudieron ver el Caddy. Pasearse arriba y abajo por la calle principal de una localidad no es precisamente lo que haría un delincuente inteligente. Se hacían notar, ya fuera por sus carencias educativas o intelectuales o emocionales, y trataban de llamar la atención, lo contrario de lo que uno debe hacer si se dedica a robar bancos. Eran de esas personas que no aprenden de sus errores, y en eso eran completamente opuestos a Morris. Mientras que él era discreto y contenido, ellos eran exhibicionistas y necesitaban darse importancia. Y hablaban demasiado. Eran unos bocazas. De adolescentes trabajaban recogiendo fruta o haciendo otras faenas del campo y, lógicamente, querían cosas mejores de las que uno podía conseguir con ese sueldo. Así que empezaron a robar y así conseguir el dinero que necesitaban para pagarse sus caprichos. Y Allen Clayton West, de 30 años. Tenía estudios hasta 8º curso y era fontanero de profesión. Detenido una 20 de veces, había sido enviado a Alcatraz después de una fuga. En su expediente carcelario constaba que su cociente intelectual era de solo 98. Pero sus compañeros reclusos pensaban que era muy inteligente y que su gran destreza para jugar al ajedrez era buena prueba de ello. Era un tipo muy intimidante. Su padre era veterano de la Primera Guerra Mundial. Había perdido una pierna en la guerra y era alcohólico, y es probable que también tuviera un síndrome de estrés postraumático. Por tanto, Allen se escapó de casa siendo un niño, y cuando estás en la calle tienes que robar porque no tienes comida ni dinero y empiezas a llamar la atención de la policía, que siempre termina pillándote. Pasó casi toda su vida en la cárcel, desde los 11 años hasta su muerte a los 49 años en prisión. West era un fanático, un exaltado. Se creía el único hombre capaz de hacerlo. Era muy manipulador y astuto. Un preso me dijo que West no caminaba, se deslizaba. Y yo pensé, vale, tuvo un sinfín de problemas en su vida y de repente va y se vuelve un preso modélico. En su expediente hay una nota que dice, trabaja toda la semana, incluidos sábados y domingos. Y piensas, claro, porque estaba planeando una fuga. Los 4 son delincuentes reincidentes que se enfrentan a largas penas y tienen numerosos intentos de fuga en su haber. Se conocen todos los trucos de la vida carcelaria y están decididos a aprender del pasado. Les unía el deseo de escapar de prisión. Todos estaban ansiosos por fugarse, aunque solo fuera para demostrar que podían hacerlo y que la prisión no iba a acabar con ellos. Ellos acabarían con la prisión. Alcatraz, la prisión a prueba de fugas, la imponente roca en la bahía de San Francisco. 1934. El director del FBI, J. Edgar Hoover, y el Departamento de Justicia inauguran la mayor prisión de máxima seguridad estadounidense en la isla de Alcatraz. Es la última parada para los más malos, lo peor de lo peor. La primera supercárcel de los Estados Unidos de América.
Eran las manzanas podridas del cesto, contagiaban a otros presos y alteraban la disciplinada rutina de la institución. Y la única manera de que ésta pudiera aplicar eficazmente su programa de rehabilitación era sacando todas esas manzanas podridas del cesto. Por tanto, en la práctica, Alcatraz se convirtió en ese cesto al que enviaban a todas estas personas. Hombres como el ladrón de bancos John Decker. Me enviaron a Alcatraz en noviembre de 1953 por intentar escaparme de Leavenworth y portarme mal. El secuestrador Jim Quillen. Podía ponerme muy violento. Tenía un genio terrible que me hacía meterme en un lío tras otro. El ladrón y escapista Bill Baker. Me enviaron a Alcatraz por fugarme de otras prisiones. Todo el que iba a Alcatraz, todos los presos, estaban allí por saltarse las normas en otras cárceles. Era donde nos mandaban a pasar una larga temporada a la sombra. Y el asesino Lucky Yurik. Sabían que yo había matado y que volvería a matar en prisión. Decían que era imposible fugarse de Alcatraz. Pero en sus 29 años de historia, se documentaron 14 intentos de fuga protagonizados por 36 presos. Todos tenían que enfrentarse a los mismos obstáculos y sus intentos pasaban a engrosar el conocimiento institucional de cómo lograrlo y las terribles consecuencias de fracasar en el intento. Esa era tu mayor ilusión en la vida, lo que te mantenía cuerdo. De los 200 internos de la prisión, siempre había como mínimo entre 50 y 80 que estaban maquinando algún plan para escapar de Alcatraz. Cuando estaba en Alcatraz pensaba mucho en fugarme. Así funcionaba mi mente, como la de tantos otros presidiarios. Quería escapar a toda costa, pero no era un suicida. En La Roca, los impedimentos para fugarse eran muchos. En primer lugar estaba el propio edificio, empezando por el inhóspito pabellón de celdas, con un preso en cada una de ellas. Muros gruesos e impenetrables de hormigón y barrotes supuestamente imposibles de cortar o doblar. Pasábamos la mayor parte del tiempo encerrados en celdas de 1,80 m por 2,70 m, más pequeñas que un baño de una casa. Imagino lo duro que podía ser para alguien con claustrofobia. No sé si voy a saber explicarlo, pero cuando te metes en un espacio pequeño y pasas tiempo ahí encerrado, te encoges. El aura de tu cuerpo, o como se quiera definir, se llame como se llame, se contrae hasta el tamaño de la celda y con el paso del tiempo termina afectándote mucho. Seguramente es lo más terrible de cumplir condena. ¿Cómo te encoges? La mayoría de las celdas van montadas sobre estructuras internas independientes divididas en niveles denominadas bloques. Entre ellas discurren pasillos con nombres como Avenida Michigan, Broadway y Park Avenue. El bloque A no está operativo y se destina a almacenaje. En los bloques B y C se alojan internos con ciertos privilegios. Están autorizados a usar el patio de recreo y a salir de su celda para trabajar en algunas zonas como el edificio de la lavandería. En el bloque D se alojan internos que carecen por completo de privilegios. Definido como régimen de segregación, aquí los presos permanecen encerrados las 24 horas. Además, en el bloque D está el colmo del castigo en Alcatraz, el lugar de reclusión en régimen de aislamiento, lo que se conoce como el agujero. El ladrón y secuestrador Jim Quillen tenía 23 años cuando llegó a Alcatraz. En una ocasión estuvo 19 días seguidos en aislamiento, cuando un interno se chivó de su plan de fuga. Hacía un juego aquí. Nada más entrar me arrancaba un botón del mono. Cerraba los ojos, daba unas cuantas vueltas y me ponía a buscarlo. A veces tardaba una eternidad en encontrarlo. Pero sabía que estaba ahí seguro. No se podía haber perdido. Y lo hacía una vez y otra hasta que ya no podía más. Los brazos y las piernas me dolían tanto que dejaba de buscarlo.
Sigo sin encontrar el botón. Pero sé que está ahí. Incluso ahora, uno comprende realmente lo que es estar aislado en un sitio donde no puedes ver ni oír nada y donde estás completamente solo. Es una auténtica lucha psicológica por mantener el control. Quieres gritar, quieres llorar, y vaya si he llorado aquí muchas veces. Luego están los obstáculos humanos, los guardias. Unos 60 se encargan de vigilar a una media de 260 internos, más de un guardia por cada 5 presos. Los funcionarios realizan recuentos y controles continuamente, y en los primeros tiempos imponían un silencio absoluto. El factor más importante aquí en Alcatraz era el recuento que solían hacer cada hora, de modo que en realidad solo tenías una hora para actuar. Los guardias suelen portar armas y a menudo están apostados en jaulas de seguridad como la galería de armas del pabellón de celdas o las torres de vigilancia de la isla. Y si es necesario, abren fuego. Disparaban a un ciervo o a otro objetivo con mucha facilidad. Yo he visto a 50 guardias disparando sin parar contra un presidiario fugado. Pero el mayor impedimento para la fuga es lo que rodea la isla. 2 kilómetros de agua gélida y corrientes mortales. La temperatura media del agua es de 12 grados centígrados y las mareas pueden llevar tanta fuerza que arrastrarían a nadadores imprudentes bajo el puente Golden Gate, haciendo que se perdieran para siempre en el Océano Pacífico. Para un nadador inexperto como un interno fugado, la bahía de San Francisco es un obstáculo insalvable. Alcatraz se puso ahí por una razón, y fue porque el mar era el mayor impedimento para la fuga de cualquiera. El agua está muy fría. Hay corrientes con diferentes contracorrientes según la zona de la bahía. A veces hay una corriente muy fuerte de salida al océano y a veces la corriente es de entrada. Si no sales en el momento adecuado, puedes terminar arrastrado al interior de la bahía y ver frustrado tu intento de fuga. O puede que la corriente te arrastre mar adentro. ¿Quién sabe hasta dónde? Y los guardias advierten de un peligro aún más terrorífico que rodea la isla. Un peligroso animal capaz de matar y devorar a cualquier preso que intente huir a nado. Desde el primer día en que entrabas aquí, empezabas a oír de boca de los presos y los guardias que las aguas que rodeaban Alcatraz estaban plagadas de tiburones y que aunque lograras huir, estos te comerían. Y todos nos lo creíamos. Era un arma psicológica perfecta que tenían las autoridades de la prisión. Los internos, sobre todo los que venían del Medio Oeste, casi no conocían el mar, y menos los tiburones. Así que cuando se enteraban de que había tiburones blancos rodeando la isla, se aterrorizaban. Y ese terror surtía el efecto que los guardias no conseguían. Hacía que se quedaran en la isla. Esos tiburones eran, en cierto modo, extensiones de los guardias. Fomentábamos la creencia de que había tiburones en la bahía, y claro que había, pero no se comían a las personas. Aunque en más de una ocasión vi un tiburón blanco dando vueltas por la zona. Atravesaba la compuerta y luego volvía a salir, y alguna vez los internos señalaban al agua gritando: «¡Guardia, mire allí, una aleta sobresaliendo del agua!». Todo preso que planeara una fuga tendría que superar cada uno de esos obstáculos. Con los años aprenderían de cada intento, se irían acercando y algunos creen que incluso terminarían lográndolo. Pero al principio y periódicamente a lo largo de la historia de la prisión, los reclusos hicieron intentos de fuga que solo eran actos de desesperación y locura. Piensas que no podrás aguantarlo. Te ves en una prisión así, sin nada, sin ninguna ilusión. Y la monotonía nocturna es terrible, es mortal. Aquello no era vivir, ni siquiera era existir. Para mí, era como si se hubiera parado el tiempo. Estaba muerto, nada tenía sentido. Hasta el punto de que incluso dejaba de importarte la comida. Eras como un motor.
Si le echas combustible, sigue funcionando. Pero no hay emociones ni sentimientos. Así me sentía a diario. A los 2 años de inaugurarse Alcatraz, un atracador de oficinas de correos llamado Joseph Bowers, de 40 años, protagonizó el primer intento de fuga de la isla. El jefe del servicio médico de la prisión lo describió como un hombre de muy pocas luces, a lo que se sumaba un temperamento horrible. No llegaba a un cociente intelectual de 65. Pero para fugarse de Alcatraz no había que ser inteligente, había que echarle valor. En el exterior del pabellón de celdas, vigilado por los guardias, se lanzó a la fuga. Desoyendo las advertencias, trepó la valla de seguridad rematada con alambre de espino. Allí era un blanco fácil. Un disparo de rifle le alcanzó en el pecho y acabó con su vida. La mayoría de los internos, en mi opinión, incluso algunos de mis amigos, los que intentan fugarse es porque han perdido la esperanza de vivir. Están hartos de esa rutina y deciden intentarlo. Se lanzan a la fuga y si lo consiguen, bien. Y si no lo consiguen, no les importa morir. Seguramente fue una forma de suicidio por policía. Bowers era un enfermo mental, sin lugar a dudas. Ni siquiera recordaba bien su infancia. No tenía claro si había crecido en un circo, criado por personas que trabajaban allí, o si era adoptado. Había muchas lagunas en su historia. No se sabía si era austríaco o alemán, o por ejemplo decía que había estado en la Legión Francesa. Estaba perdiendo el juicio y es posible que tuviera sífilis. Bowers era un tipo caótico. Creo que al final estaba un poco trastornado. Se daba de cabezazos contra los barrotes, lanzaba orina al personal del hospital. Vamos, que había perdido completamente el norte. Con el intento de fuga de Bowers, los demás internos aprendieron su primera lección, que para tener éxito en su huida hacía falta una planificación cuidadosa y que los guardias armados usaban sus armas e incluso disparaban a matar. Estaban encantados de poder cargarse a todo el que intentaba escapar y de decirles a los demás presos que acababan de disparar a uno cuando intentaba huir. Estaban firmemente convencidos de que era una prisión a prueba de fugas y no querían que nada empañara esa reputación. Un año y medio después, el secuestrador Theodore Cole, de 25 años, y el ladrón de bancos Ralph Rowe, de 31, emprendieron otra fuga. Esta vez, desde un centro de trabajo en la isla, el edificio de Industrias Modelo. La industria de las prisiones federales surgió inicialmente para ayudar a los presos a aprender habilidades básicas, costura, restauración de muebles y cosas así, que les permitían ganar algún dinero, ya que normalmente pagaban. No era una gran cosa, pero era una paga. Y el dinero podías ahorrarlo y comprar artículos o enviarlo a tu familia si lo preferías. Así que era un incentivo para los presos. También recibían formación profesional. No eran grandes conocimientos, pero aprendían cosas. Fabricaban ropa militar y cosas así. Siempre artículos para el gobierno, que se ahorraba un buen dinero con la mano de obra presidiaria. En Alcatraz la industria era muy importante. Un centenar de presos trabajaba en ella, así que el gobierno era un gran empleador. Desde allí se llevaron a cabo muchas fugas porque la seguridad era inferior y estaban muy cerca de la costa. Podían reventar una ventana y saltar a la bahía sin más. Cole y Rowe tardaron varias semanas en cortar los barrotes de una ventana con una hoja de sierra robada. Para ocultar su trabajo tapaban las uniones con betún de zapatos. La tarde de su fuga empujaron los barrotes cerrados, rompieron la ventana y salieron corriendo hacia el agua, llevando consigo unos bidones que pensaban usar como flotadores. Lo que pasó después se desconoce. Hay quien dice que recorrieron varios cientos de metros a nado hasta que perdieron el control de sus flotadores y se hundieron. Aunque nunca se volvió a saber de Cole y Rowe, los internos confiaron en que eso fuera una prueba de su éxito.
Desaparecieron y eso insufló esperanza a algunos presos los siguientes 28 años, la esperanza de que se podía lograr. Sin embargo, la mayoría, incluido el alcaide Johnston, pensaron que la bahía se había cobrado sus primeras víctimas. Cumplir la pena era sinónimo de consumirse en prisión. Creo que estaban desesperados y prefirieron correr el riesgo y que no tuvieron ayuda exterior. Pienso que se ahogaron y que una fuerte corriente arrastró sus cuerpos hacia el Golden Gate. Cinco meses después, 3 peligrosos atracadores, Thomas Limerick, Rufus Franklin y James Lucas, también intentaron fugarse del edificio de Industrias Modelo. Atacaron y mataron a un guardia con un martillo. Corrieron hacia la pista con la idea de sorprender al guardia de la torre y arrebatarle el arma para poder escapar del centro. Pero el guardia apostado en el tejado, Harold P. Stites, estaba preparado. Abatió a disparos a Limerick y a Franklin. Poco después, Lucas se rindió. El agente Stites había sobrevivido a este intento de fuga. 8 años más tarde, la historia cambiaría mucho. Arthur Doc Barker fue el primer presidiario famoso que intentó escapar de Alcatraz. Su madre era la gángster Ma Barker, líder de la legendaria banda de los Barker. En 1939 estaba cumpliendo cadena perpetua por secuestro y robo de bancos. Doc Barker medía alrededor de 1,60 m, era adicto a la morfina y por desgracia tenía un cociente intelectual de 81. No hablamos de un lumbreras precisamente. Era el segundo o tercer hijo de Ma Barker. Los 4 hijos de esta mujer eran personas violentas y peligrosas. 3 de ellos eran asesinos de polis. Nació en los Montes Ozark. Nadie sabía quién era su padre. Era un enano malvado y miserable. Tras cerrar los barrotes de su celda y romper una ventana del pabellón usando una barra extensora, Doc Barker y sus compañeros de secuestros y atracos a bancos, Dale Stanfield, Rufus Roy McCain, Henry Young y William Martin, protagonizan la primera fuga nocturna de Alcatraz. Fue el mayor intento de fuga hasta esa fecha. Se dirigieron a la playa, donde la banda se separó. Barker, Stanfield y Martin echaron a correr en una dirección, mientras que McCain y Young se quitaron la ropa allí mismo, la hicieron jirones y se pusieron a fabricar una balsa con restos de madera que encontraron. Pero su fuga estuvo condenada al fracaso desde el momento en que uno de los guardias descubrió su ausencia en uno de los numerosos recuentos realizados en el pabellón. McCain y Young se entregaron enseguida, y poco después lo haría un malherido Martin. Pero Stanfield y Doc Barker trataron de huir. A Stanfield le dispararon en las piernas. Sobrevivió. Pero a Barker le alcanzaron en la cabeza y murió. Para los internos de la isla, esta fuga fue la demostración de que los guardias aplicaban una política no oficial de disparar a matar. Ya lo he dicho por activa y por pasiva. Todo el mundo prefiere decir que el Departamento de Prisiones nunca haría eso. Pero en esa institución había una política no declarada. Si entras en el agua, ten por seguro que intentaremos matarte. Estoy firmemente convencido. No creo que tuvieran que matar a Doc Barker, pero lo hicieron. Si entrabas en el agua, te mataban para demostrar a los demás que eso no se podía hacer. Si lo haces, te la cargas. Y así fue. También sirvió para recordar a los internos otro elemento imprescindible para fugarse con éxito. Ante los constantes recuentos e inspecciones de camas, los presos tenían que montar una farsa, fabricando una réplica de su cara para que los guardias pensaran que estaban dormidos en sus celdas. El intento de fuga de Doc Barker llama la atención porque se hizo desde el pabellón de celdas. En ese caso aprendieron que fugarse requería mucho tiempo de preparación. Doc Barker no dejó máscaras. Eso fue lo que sacaron en limpio del intento. Tenemos que fabricar máscaras. «23 años más tarde, los internos que llevan a cabo la gran fuga de Alcatraz, Frank Morris, John y Clarence Anglin y Allen West, ya conocen todos los fallos anteriores.
Saben que van a necesitar tiempo, que tendrán que superar obstáculos físicos increíbles. Y sobre todo, saben que tendrán que enfrentarse a las fuertes y frías corrientes de la bahía de San Francisco. Su plan es ingenioso, complejo y minucioso. Será popularizado en libros y películas. Destruirá la reputación de Alcatraz como prisión a prueba de fugas y a la larga contribuirá a su cierre. ¿Quién es el cerebro del plan? La mayoría lo atribuye a Frank Morris. Frank era callado, inteligente y tenía la firme determinación de salir. La población lo consideraba un genio y un intelectual, lo cual básicamente significaba que jugaba al ajedrez y leía libros. Era reservado y sabía comportarse. Pero algunos, como un antiguo ladrón de bancos llamado Tom Kent, afirman que el verdadero cerebro de esta fuga fue Allen West. Todos le oímos contarlo. Un día de febrero estábamos trabajando en la biblioteca, Frank Morris, yo y otro interno. Allen West llevaba una lata de pintura, estaba pintando la celda y nos llamó y nos dijo: he descubierto una forma de salir. Le preguntamos: ¿de qué hablas? Y él contestó: he encontrado una vía de salida encima del bloque B, un conducto de aire que se podría abrir. Podemos subir a la parte de atrás de las celdas y poner muñecos en las camas. El plan consistía en excavar túneles en la pared de sus celdas, escalar por el pasillo de mantenimiento, pasar por un respiradero hasta el tejado, descender por el muro lateral, correr hasta la playa y cruzar a nado hasta un lugar seguro. El factor crítico de su plan era buscar un lugar de trabajo, un área de preparación. Y encontraron la solución en el tercer nivel del bloque B. West se encargaba del mantenimiento. Le ordenaron subir a la parte de arriba del bloque de celdas y limpiar todo aquello. Y lo hizo. Se puso a limpiar. Toda la porquería caía a las celdas de los presos y algunos se quejaban a los guardias. Esto no me gusta, tengo todo lleno de polvo. Los había muy maniáticos con la limpieza. Tenían sus suelos relucientes y protestaban. Así que West le dijo a uno de los tenientes: podíamos poner unas mantas ahí arriba. Así el polvo no caería en las celdas y no molestaría a nadie. Cubrieron con mantas estos barrotes. Allen West estaba limpiando y pintando la parte de arriba, era su trabajo. Y como armaba tanto jaleo y levantaba tanto polvo, propuso lo de las mantas para trabajar mejor y no ensuciar tanto, y les pareció bien. Le entregaron unas 50 mantas y las puso sobre los barrotes, de manera que no podía verse a los internos. Como arriba tenían una luz, podían trabajar en la oscuridad. Las mantas bloqueaban el paso de la luz. Y por supuesto el ruido que hacían lo tapaban los músicos. En la roca era habitual que los internos tocaran algún instrumento para matar el tiempo. Cuando se ponían a tocar, los guardias nunca sospechaban nada. Podían tocar una melodía concreta con algún instrumento. Lo utilizaban como una señal convenida entre los internos y los músicos, de manera que si había dos tíos taladrando y, por ejemplo, sabían que los guardias iban a patrullar el pabellón por la tarde, acordaban con alguno de los músicos que cuando viera venir a un guardia, tocara cierta melodía. ...1941... Estados Unidos estaba en guerra y en Alcatraz los internos seguían con sus intentos de fuga. Ese año, John Bayles, delincuente profesional que estaba cumpliendo 25 años por atracar un banco, estaba destinado en recogida de basuras. Logró escapar y se lanzó al mar, pero el frío y las corrientes le hicieron darse la vuelta. Fue encontrado abatido y tiritando al borde del mar. Ese mismo año, mientras trabajaban en el edificio de nuevas industrias, Joe Kretzer y Arnold Kyle, cuñados y socios en el crimen, junto a Floyd Barkdoll y Sam Shockley, tomaron como rehenes a varios guardias e intentaron forzar una ventana enrejada. Fracasaron y no tardarían mucho en entregarse a uno de sus capitanes, un hombre locuaz y persuasivo llamado Paul Madigan.
Fue una fuga interesante, porque terminó de manera pacífica, sorprendentemente. Madigan era un hombre dialogante. Era evidente que no iban a salir del edificio, así que estuvo insistiéndoles hasta que logró convencerlos. No va a pasar nada, os escoltaremos hasta la prisión. Podéis entregaros sin miedo, tranquilos. Madigan no perdió los nervios en ningún momento. Era de esos irlandeses que, con su desenfado, consiguen no ofender a nadie al hacer un comentario. Probablemente les convenció de que lo más sensato en su situación era entregarse sin oponer más resistencia. Le desataron y se entregaron pacíficamente, y ahí terminó todo. 2 años más tarde hubo 2 intentos de fuga relacionados con otro célebre gángster recluido en Alcatraz, Floyd Hamilton, antiguo enemigo público número 1 y secuaz de Bonnie y Clyde. En uno participó un socio de Hamilton en asaltos a bancos, el terrible Ted Walters. Lo intentó desde el edificio de Nuevas Industrias. A él también lo atraparon al borde del agua, temblando de frío, incapaz de decidir si lanzarse al agua. En el otro participó el propio Floyd Hamilton. Fue la primera fuga que puso en un verdadero aprieto la seguridad de la prisión. Hamilton iba acompañado del chantajista y ladrón de automóviles Harold Brest, del secuestrador Fred Hunter y del atracador de bancos James Borman, de 24 años. En su fuga, que partió también del edificio de Nuevas Industrias, corrieron casi desnudos hacia el agua. Enseguida fueron avistados por un guardia que abrió fuego contra ellos. Brest y Borman fueron alcanzados. Hunter se entregó poco después. Mientras que Brest sobrevivió y fue capturado, Borman murió enseguida. Sin embargo, nunca se encontró el cadáver de Floyd Hamilton. Todo el mundo dio por hecho que se había ahogado y que estaba muerto, incluido el alcaide Johnston. Hamilton está muerto. Le dispararon y vimos cómo se hundía. Pero Floyd Hamilton estaba muy vivo. Había logrado esquivar las balas escondiéndose en alguna de las cuevas de la playa de la isla de Alcatraz. Allí estuvo 2 días hasta que reconoció su fracaso y volvió arrastrándose a la prisión. Al parecer, Hamilton se escapó cuando la marea estaba subiendo. No podía irse nadando, así que se escondió en una estrecha cueva del lado del Golden Gate y allí estuvo 2 días enteros. Después trepó por el acantilado, volvió a colarse por la ventana que había usado para escapar 2 días antes y se quedó dormido junto a un radiador. El alcaide estaba conmocionado. Se quedó mudo. Nunca le oí decir una palabra sobre su error. De nuevo, la opinión pública y los internos se preguntaron si existía una política de abrir fuego contra los presos fugados que eran descubiertos con tanta facilidad y aún estaban tan lejos de la libertad. Si él hubiera querido, podía haber matado a los 4. Creo que el recluso alcanzado, Borman, buscó esa bala a propósito. Le voló los sesos, le voló la tapa de los sesos. No fue un tiro errado. Sé que a Jim Quillen le pareció indignante un asesinato a sangre fría. El plan de la gran fuga de Alcatraz ya está en marcha. Y Frank Morris, Allen West y los hermanos Anglin están listos para ponerse manos a la obra. Primero, deben abrir un hueco en la pared del fondo de sus celdas y para eso necesitan brocas de taladro que otros reclusos les pasan clandestinamente. Todo el que era alguien allí sabía lo que tramaban y probablemente ayudó de un modo u otro. Yo ayudé. Enviaba brocas de taladro ocultas en patas de silla vaciadas. Eran unas sillas que se usaban en el patio, sillas plegables de lona. Varios de nosotros hacíamos agujeros en las patas y metíamos allí brocas de taladro, hojas de sierra u otra cosa que pudieran necesitar. Después poníamos tapones de madera y usábamos tierra para disimularlos. Todo el que podía hacía algo, porque, como he dicho, fugarse era un juego. Y para algunos de nosotros, un juego muy importante. Nos ayudaba a mantener la cordura después de tantos años allí metidos.
Usando las brocas, perforaron las rejillas de ventilación de sus celdas. Después, con cucharas, fueron sacando trozos de hormigón hasta liberar las rejillas. Usaron chaquetas enrolladas para simular los cuerpos en las camas. Y lo más importante, donde otros habían fracasado, quedándose sin tiempo para salir del pabellón de celdas y alcanzar la playa, estos reclusos dan con una ingeniosa solución que nadie se espera. Hicieron 4 cabezas de pega. Las fabricaron con jabón, trapos y pelo, y consiguieron un pequeño equipo de pintura con diversos tintes. Colorearon las caras con un tinte que les daba un aspecto muy real, y ponían estas cabezas falsas en sus camas mientras estaban fuera de sus celdas trabajando encima del bloque. De noche, dejaban las cabezas de pega en su sitio y trepaban por el pasillo de mantenimiento, detrás de sus celdas, hasta su centro de operaciones clandestino encima del bloque B. Allí fabricaron chalecos salvavidas y 2 balsas con impermeables y pegamento robados y transformaron la concertina de Frank Morris en una bomba de aire de fuelle. Bien, este es el techo del bloque B de celdas. Es el bloque del que se fugaron los 2 presos en 1962. Esta parte era una zona restringida encima del bloque B y estaba completamente enrejada desde la parte superior del bloque hasta el tejado. La única forma que tenían los presos de acceder era escalando el pasillo de mantenimiento detrás de sus celdas, y todas las noches trepaban por estas tuberías y trabajaban en la salida de ventilación durante 3 meses. Este era un techo de cemento armado. Tenía un grosor de casi 50 centímetros y costaba mucho perforar. Por aquel entonces había mucho material aquí arriba. Todo el material eléctrico que accionaba los ventiladores. Todo eso ha desaparecido. También tienen que superar un último obstáculo crítico, la salida de ventilación del techo. Se escaparon por este respiradero que está sobre mi cabeza. Era una antigua salida de ventilación en desuso que extraía el aire viciado del bloque de celdas. Aquí había un motor eléctrico. Había 6 motores y 6 salidas de aire. Y los presos se escaparon por esta. En la época en que se fugaron no había ninguna de estas barras. Solo una gran reja de seguridad de acero que iba montada sobre 6 pernos. Era una estructura circular con algo más de 1 metro de diámetro y llevaba 6 patas soldadas a una gran reja de acero. Habían taladrado 6 agujeros donde iban estas piezas y después habían atornillado los pernos, haciendo que las piezas se ensancharan y los pernos quedaran fijos. Lo que hicimos fue limar los lados y utilizar una llave de gancho muy pequeña para desatornillarlos. Como terminaban en punta, después de aflojar las 2 o 3 primeras roscas, salían con facilidad. Sacamos los 6 pernos y empujamos la rueda de acero hacia el tejado, y esa noche los presos se fugaron. A pesar del apoyo y el conocimiento de decenas de compañeros presidiarios, ni uno solo informa sobre los planes de fuga. Tardaron 1 año en rematar todo aquello. Todos los internos de la cárcel estaban al tanto, pero ni uno solo informó a las autoridades. Para mí, esas personas merecen un gran respeto. Eran presidiarios, ladrones de bancos, de todo. Pero eran hombres de verdad. Y no delataron a sus compañeros. Eso es muy difícil. Muchos de aquellos presos querían salir a toda costa de Alcatraz. Habrían matado a su padre para salir de Alcatraz. Pero no delataron a sus colegas. Es lo único que puedo decir al respecto. La noche del 11 de junio de 1962, tras varios meses de preparación, por fin logran soltar el ventilador, dejando una abertura en el techo. El camino a la libertad ya está despejado. Pero, ¿lo conseguirán?